Hechos capítulo 15, versículo 36. Ya me imagino que saben cuál es el tema, ¿verdad? El segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Que es algo que hemos venido hablando los viernes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, hermanos. Dice la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos en Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Vamos a orar, hermanos. Oremos todos, amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por el privilegio tan inmerecido que nos das del estar aquí, Señor. Realmente no lo merecemos, pero es tu misericordia, Señor, la que nos hace estar aquí. Y aún más, Señor, haciéndonos, por tu gracia, ministros de tu palabra. Te pido, Señor, por tanto, que me ayudes, te ruego que me guíes. Siempre voy a necesitar de tu auxilio, Señor. Yo y mis hermanos, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos. Puede tomar asiento. Bueno, hermanos, no sé qué tan, no sé si fuerte o dura o suave le va a parecer la enseñanza el día de hoy, pero espero que la reciban con mucho gozo. Y qué bueno que estamos todos, amén, la mayoría. ¿Cuántos jóvenes hay? Allá hay dos jóvenes. Aquí hay dos jóvenes también. Gloria a Dios, hermanos, porque también es para ellos, amén. ¿Cuál es el tema, hermanos? El segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que es el tema 22. Amén. Hemos, hermanos, ya estado abordando este libro de los Hechos ya por varios meses, que aunque hemos hecho varias pausas, hemos visto, amados hermanos, que en este libro de los Hechos, claramente, en todas las exposiciones vemos la provisión, la soberanía, el cuidado de Dios que tiene sobre la iglesia, porque Dios es el que tiene cuidado sobre su iglesia. En este libro, amados hermanos, hemos visto también no solamente cómo Dios ha cuidado de esta iglesia, sino cómo Dios, dentro de su soberanía, ha hecho avanzar, ha hecho perseverar a esta iglesia en el cumplimiento evangelístico a la cual fue llamada. La iglesia de los Hechos, amados hermanos, ha avanzado a través de duras pruebas, así como nosotros. ¿Qué nos ha hecho avanzar el Señor? Persecuciones. Algunos apóstoles han estado ya en cárceles, ya han pasado por cárceles hasta este capítulo. Apedreamientos, como lo vimos la semana pasada en el caso del apóstol Pablo. Sufrimientos, y vemos que Dios los ha guardado.
La iglesia de los Hechos también, hermanos, ha sufrido a su temprana edad un problema de murmuración. ¿Recuerda, hermanos? Cuando las viudas eran desatendidos en la distribución diaria. Más sin embargo, con sabiduría y guianza del Señor resolvieron esos problemas que se dan dentro de una congregación. También a la iglesia de los Hechos ha tenido que enfrentar problemas serios como los problemas doctrinales, que todas las iglesias lo enfrentan, como lo vimos la semana pasada en el tema del primer concilio de Jerusalén, y aún así la iglesia ha ido avanzando por la gracia de Dios. La iglesia avanza, hermano, nada más por la gracia y misericordia del Señor. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, verso 18 dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. En Efesios capítulo 1 el apóstol Pablo da una alabanza al Padre, da una alabanza al Hijo y da una alabanza al Espíritu Santo, ya que Pablo dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta, ese es un indicativo, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, el Señor va a estar siempre con su iglesia hasta que Él venga. Más adelante, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6, con mucha seguridad dice, estoy persuadido. Esta palabra significa convencido. Estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta, hay otro indicativo ahí también, hasta el día de Jesucristo. Con esto vemos, amados hermanos, que a pesar de que la iglesia ha pasado por diferentes etapas de persecución, problemas internos dentro de la iglesia, problemas doctrinales, sufrimientos, el Señor es el que la guarda, el Señor es el que la hace perseverar. Así de que, hermanos, siéntase seguro en Cristo. Siéntase seguro en Cristo. Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar diferencias, vamos a enfrentar enfermedades, vamos a enfrentar situaciones, pero siéntase seguro en Cristo. Ahora, el tema pasado, hermanos, estuvimos hablando que después de que Pablo y Bernabé han concluido su primer viaje misionero, la Escritura dice que regresaron a la iglesia de Antioquía de Siria, de donde salieron. Esa era la iglesia local de ellos, y de donde dieron informe de ese primer viaje misionero. Pablo venía quizás con marcas en su cuerpo, ya lo explicamos, ¿verdad? Quizás en su cara por la lapidación o por el apedreamiento que él sufrió en Listra. Quizás cuando él regresó lo vieron marcado de su cara por lo que él vivió en Listra. Mas sin embargo, la Escritura dice que él venía gozoso, hermanos. Gozoso por la plantación de las diferentes iglesias que se generó en ese primer viaje misionero. Más adelante la Escritura hace mención que algunos que venían de Judá comenzaron y que llegaron a la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé comenzaron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Vimos también que esto trajo una discusión no pequeña, para no decir una discusión muy acalorada, tanto que tuvieron que ir a la iglesia de Jerusalén donde estaban los apóstoles para arreglar este asunto delicado, porque era un asunto delicado, y a eso se le llamó el primer concilio de la iglesia, o que nosotros le llamamos también el primer concilio de la iglesia de Jerusalén. Después de que regresaron, hermanos, de esa reunión de Jerusalén a la iglesia de Antioquía para dar informe de lo que acordaron en esa reunión donde a los gentiles no se les tenía que inquietar con los asuntos de la circuncisión y de la ley, en el verso 35 del capítulo 15, que es el último verso donde nos quedamos, dice que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Así dice. Si lo quiere leer, Hechos 15, verso 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con, ¿qué, hermanos? Con otros muchos. ¿Verdad? ¿Sí tiene su Biblia ahí, hermanos? Abra su Biblia, no el teléfono.
En el teléfono entran textos, ¿sí me entiende? Y hay mucha distracción. Así dice el verso 35 del capítulo 15, que es donde nos quedamos, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Es decir, hermano, no solamente enseñaba Pablo. ¿Te das cuenta, verdad? No solamente enseñaba Bernabé, sino que había otros maestros, y con esto vemos, hermanos, que la pluralidad de predicadores o de ancianos dentro de una congregación es algo bíblico. Es algo bíblico. La versión lenguaje actual dice: pero Silas y Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quise resaltar esto de que Pablo y Bernabé enseñaban la palabra del Señor en la iglesia local de Antioquía con otros muchos por una sola razón. ¿Cuál? La importancia de pluralidad de ancianos dentro de una iglesia. ¿Por qué se lo digo esto, hermano? Se lo digo ya que en esta iglesia local, aquí, necesitamos candidatos para el ancianato. Todos muy serios. En esta iglesia local, hermano, necesitamos candidatos para el ancianato. Quiero que sepa que he estado orando, he estado pidiéndole al Señor. Y bíblicamente necesitamos candidatos para el ancianato. Para eso, amados hermanos, el día de hoy vamos a ver cómo Pablo comienza su segundo viaje misionero y cómo es de que el apóstol Pablo escoge a alguien para el ministerio. Amén. Dice el versículo 35. ¿Vamos ahí? Del capítulo 15. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ahora, hermanos, lo primero que vemos en este verso es que después de que regresaron de Jerusalén, el texto dice que Pablo y Bernabé se quedaron en esta iglesia local de donde ellos eran, enseñando la palabra del Señor con otros muchos. ¿Qué vemos aquí? Vemos, amados hermanos, que estos pastores, estos predicadores, estos ancianos estaban ocupados. Estaban ocupados. ¿En dónde estaban ocupados? ¿Nada más en sus cosas seculares, hermanos? No, hermanos. ¿En qué estaban ocupados? En la obra del Señor. Ahí estaban ocupados. No estaban ocupados en asuntos seculares, hermanos. Y de vez en cuando atendían la obra del Señor. No estaban así. Quien aspire al ancianato debe de tomar en cuenta todo esto. Repito, no estaban ocupados en asuntos seculares y de vez en cuando en atender la obra de Dios. No, estaban ocupados en la obra del Señor. Y estar ocupado, amados hermanos, en la obra del Señor tiene que ver con dedicación en la lectura de la palabra, con dedicación en la enseñanza, con dedicación en la oración, dedicación en atender todas las actividades de una iglesia local. No ausentarse. Seguramente, hermano, podríamos pensar que estos ancianos atendían a todas las actividades de la iglesia y no se ausentaban. Podríamos pensar eso, ¿verdad, hermanos? Es sano pensar eso. Es decir, estos ancianos estaban entregados a todo lo que concierne a la obra de Dios. Estos ancianos cuidaban la salud doctrinal de la iglesia.
Difícilmente, hermano, yo creo que se ausentaban por cualquier cosa. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué más vemos en este verso, hermano, del versículo 35 del capítulo 15? Vemos que estos ancianos estaban unidos doctrinalmente. Ya que el verso dice que enseñaban con otros la palabra del Señor. La versión lenguaje actual dice, junto con otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto de la unidad doctrinal que ellos tenían? Y eso es importante, hermano, la unidad doctrinal. Amados hermanos, nosotros como iglesia, aunque tengamos deficiencias, porque, hermano, sí, todas las iglesias sufren de ciertas deficiencias. Nosotros como iglesia, aunque tengamos ciertas deficiencias, porque todas las iglesias de sana doctrina las tienen, tenemos una declaración de fe a la cual, si alguien es parte de un ancianato en una iglesia local, debe de cuidar tal doctrina por la salud espiritual de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Verso 36. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo estaban estos ancianos? Ocupados. ¿Verdad, hermanos? ¿Quién aspira? Hay que estar ocupados. No se ausentaban por cualquier cosa. Verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver, ¿qué, hermanos? ¿Cómo están? Mire bien, hermanos. Una vez que ellos están en la iglesia local de Antioquía, después de algunos días donde algunos comentaristas creen que desde el primer viaje misionero hasta este verso 36 han pasado cerca de 4 años. Y ellos siguen ocupados, ellos siguen perseverando en la obra del Señor. Y en este verso el apóstol Pablo tiene el sentir, la guianza de parte del Señor para volver a visitar a los hermanos para ver cómo están. Queremos saber cómo están. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el apóstol Pablo, al comenzar este segundo viaje, mire bien, hermano, él ya sabe lo que va a enfrentar. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Y toda persona que esté en un ministerio y más en un ancianato debe de saber, no debe de olvidar que servir a Cristo no va a ser cosa fácil, pero no imposible. Porque el apóstol Pablo para esta instancia, él ya sabía lo que cuestan las misiones, hermanos. Él ya sabía. Se cree, hermano, que en este segundo viaje misionero recorrieron o van a recorrer cerca de 5.600 a 6.000 millas. Que es como de Ogden a, lo dijimos, ¿se acuerda? A Cancún o a Guatemala, de ida y vuelta, donde caminarán, donde seguramente se cansarán, donde seguramente enfrentarán dificultades, donde seguramente van a tener enfermedades, no sé, hermanos, o quizá ya no van a volver. Mas, sin embargo, Pablo dice, vamos a ver cómo están los hermanos. Es decir, este pasaje, hermano, nos muestra claramente el amor de un pastor. El amor de un anciano, de un verdadero pastor por las almas. Algunos eruditos creen, hermano, que este segundo viaje misionero tardó 3 años. Que no se les vaya ese deseo del ancianato. Porque es un llamamiento al sufrimiento, hermanos. Ahora mire bien, escuche bien, hermanos. ¿Usted se siente bien aquí? Amén.
Bueno, mira lo que le voy a decir. Pablo está en la iglesia de Antioquía, y la iglesia de Antioquía es una iglesia floreciente, hermanos. Es una iglesia bíblica. Él está trabajando la enseñanza junto con otros. Y aunque había otros que también ejercían el ministerio de la enseñanza, yo no creo que Pablo difícilmente, hermano, faltaba a los cultos, nada más porque sí. Como anciano, como alguien que tiene un ministerio. Hoy voy, hoy no voy, hoy voy, hoy no voy, hoy voy, hoy no voy, hoy voy, hoy no voy. Imagínense un anciano así, un pastor así, un diácono así. No, pues hoy no voy. No, pues hoy sí voy. No, pues hoy no voy. Hoy sí voy. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que aunque el apóstol Pablo está en una iglesia floreciente, él decide salir de su comodidad. Decide salir de su confortabilidad. Decide salir de su confort. Como decir, porque hay hermanos que dicen, de aquí nadie me mueve hasta le pongo en la silla mi nombre. Hermano, decide salir de su confort, de su zona de confort. Él está en una buena iglesia. Él está en una iglesia floreciente donde hay buenos maestros, pero él decide salir de su comunidad, donde, hermano, va a viajar a pie mucho, donde va a enfrentar peligros. Porque hay hermanos que no lo mueven ni de la silla para nada, hermano. Hermano, ¿quiere hacer esto? No, pues no. Hermano, ¿quiere hacer? No, pues no. Hermano, ¿quiere hacer? No, pues no. Hay un trabajo que hacer en la obra del Señor, hermanos. ¿Qué más vemos, amados hermanos, en este pastor? Vemos que iba, fíjense bien, vemos que iba a ir al mismo lugar donde la apedrearon, simplemente por el amor a las almas. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Quién hace eso? Hermano, ¿quién regresaría al mismo lugar donde lo apedrearon? Pero dice al final del texto, ¿verdad? Volvamos a visitar, volvamos para ver cómo están. Dice, después de algunos días, Pablo y Bernabé volvieron a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Querían saber cómo están, hermanos. No era de que agarraban un avión y se iban. No, hermanos, costaba bastante. Y todo por el amor a las almas. Yo creo que el amor a las almas se ha perdido, hermanos. Por el confort, por la comodidad. ¿Qué más vemos aquí, hermanos? Al querer él salir, porque él está en una iglesia floreciente, en una iglesia bíblica. Pero ¿qué más vemos, amados hermanos, del anhelo del apóstol Pablo de querer salir? Vemos lo activo que era este ministro. Era muy activo. Era un ministro muy activo, no era un ministro perezoso. Vemos que siempre estaba buscando qué hacer, no estaba pasivo, no estaba indiferente. No decía ya estoy cómodo, no decía ya estoy en una iglesia de la mejor, porque históricamente era una de las mejores, la iglesia de Antioquía. Y aquí me quedo hasta que, y si alguien me quita la silla ya lo verá. No, era un ministro activo, un ministro con decisiones firmes. Tanto, hermano, que quiere volver a agarrar camino, fíjese. Quiere agarrar camino. Amén. Y nosotros como cristianos, porque nosotros sabemos que el Señor no solamente nos llamó a la salvación, sino a servirle también, debemos de dejar las indecisiones, hermanos. Dejemos de dejar las indecisiones. Lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré, en fin. Debemos dejar las indecisiones. Si estamos con muchas indecisiones, miren, hermano,
si estamos con muchas indecisiones, hay unos ojitos que nos están viendo. ¿Sabe quiénes son esos ojitos? ¿Sí sabe quiénes son? Nuestros hijos. Hay unos ojitos que nos están viendo, que son nuestros hijos pequeños y que están aprendiendo del ejemplo de nosotros. Fíjese. Y luego cuando crecen le decimos, ve a la iglesia. Pues tú ni te aparecías. El ejemplo, hermano. Que no le cause un aguijón esta enseñanza, por favor. No diga ya que llegue a Trump por él. No. Ya que se lo lleve Trump. Hermano, ¿cuál era la razón de querer ir a ver a los hermanos? Repito, la iglesia de Antioquía era una iglesia muy floreciente, muy activa, tenía buenos ministros, era una iglesia misionera. Más sin embargo, la razón por la cual quería agarrar camino era porque le preocupaba el bienestar de las almas, tanto así que quiere salir de su comunidad, donde sabía que este viaje va a implicar sufrimiento. Él sabía que va a sufrir. ¿Cómo llegó de su primer viaje? ¿Recuerda, hermanos? ¿Cómo llegó? Quizás todo descalabrado, maltratado, golpeado. No es para cobardes el evangelio, hermanos. No es para cobardes. Este misionero está dispuesto a sacrificar su comodidad y pasión por los perdidos, algo que se ha perdido. Ya que muchos pseudo llamados evangelistas de estos tiempos, no todos, quiero aclarar, no todos, muchos no tienen pasión por las almas, sino pasión por el púlpito. Porque no van sin ofrenda. Si supieran las tarifas que a mí me han pedido algunos que ustedes siguen, o que lo han escuchado. Hermanos, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha conocido un evangelista donde lo apedrearon y casi lo matan y él mismo costee sus gastos y diga, yo voy a volver a ese lugar? ¿Quién? Dice el verso 36. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Lo tiene? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vamos a ver a los hermanos para ver cómo están. ¿Qué quiere Pablo? Quiere ver cómo van creciendo, hermanos. Quiere ver cómo van madurando. Y ese debe de ser el interés de un anciano, de un pastor bíblico. Quiere ver cómo van creciendo, cómo van madurando, cómo van avanzando. Claramente el apóstol Pablo quiere ver cómo van creciendo los hermanos, ya que también, escuche bien, son parte del cuerpo de Cristo. Son parte del cuerpo de Cristo. Pregunta, les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Todas las partes de su cuerpo son importantes? Dicen las hermanas, más el pelo. Hermanas, ¿todas las partes de su cuerpo son importantes? ¿Todas las partes de su cuerpo son importantes, hermanos? Son importantes. Entonces, ¿qué quiere este pastor? Quiere ver a los hermanos cómo van creciendo, porque son parte del cuerpo. Quiere ver cómo van avanzando. Quiere ver cómo van perseverando. Es lo que él quiere nada más. Porque son parte del cuerpo. Cuando hay algún enfermo, todos nos deberemos de unir. Amén, hermanos. Cuando alguien falte, deberíamos de preguntar, ¿qué pasa con ese hermanito? Voy a darle un texto bíblico. Pues todos somos parte del cuerpo.
Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. La versión lenguaje actual dice: Marcos los había abandonado. Y la palabra apartado o abandonado en griego es epistemi, donde quiere decir desistir. ¿Y qué es esto? Esto es, como ponen algunos comentaristas, que por la traducción al griego de esta palabra apartado, al parecer a Marcos le comenzó a querer abandonar el viaje, que lo hizo tanto que quizás, hermano, quizás por la traducción de la palabra, Pablo y Bernabé quizás le insistieron que no se fuera, pero él se fue. Él se fue. ¿Usted cree que no le insistieron? Posiblemente le insistieron: no te vayas. No se vaya, sigamos adelante. ¿Qué le dice usted, hermano, que se quiere ir? No se vaya, hermano, siga adelante, persevere. No es que las pruebas, no, siga adelante, hermano, persevere. Repito, quizás por la traducción de la palabra, Pablo y Bernabé quizás le insistieron que no se fuera, pero él se fue. Y ahora en este segundo viaje misionero hay un desacuerdo, ya que Bernabé lo quiere llevar y Pablo no, hermano. Pablo no lo quiere llevar. Y no lo llevó, y no era ningún capricho de Pablo, tampoco de Bernabé. Ahorita vamos a ver cómo Dios obra, hermano. ¿Qué vemos aquí? Vemos un pequeño desacuerdo que llegó a una separación, hermanos. Una separación. En estos pasajes, amados hermanos, vemos que Pablo y Bernabé tienen un pequeño conflicto donde por un tiempo ministerialmente terminan separándose. Vemos que Bernabé, en este segundo viaje misionero, se quería llevar a Juan, al que le llamaban Marcos, que también era su sobrino. Sin embargo, Pablo no quería, donde al parecer Pablo tenía la razón. Pregunta: ¿por qué Pablo no quería llevar a Marcos? El mismo pasaje nos lo dice: porque abandonó el primer viaje misionero. Es decir, en base al abandono de Marcos, lo más probable, hermanos, escuche bien, lo más probable es que Pablo le perdió la confianza. Es lo más probable, que Pablo le perdió la confianza. Y una persona que va a ejercer un ministerio de cualquier tipo dentro de una congregación, y más un anciano, debe tener en cuenta que se debe de ganar la confianza de que va a cumplir, como decir, a tal persona se le puede encomendar un ministerio y no lo va a dejar tirado. No lo va a dejar. Porque sabe lo que es el ministerio, sabe lo que es servir a Cristo, no lo va a dejar. Seguramente Pablo le perdió la confianza, hermanos. Pablo al parecer no se quiso llevar a Marcos, ya que todavía no le tenía confianza. Y todavía no le veía un carácter firme de decir: vamos a la misión, pues vamos a la misión. Vamos a sufrir, pues vamos a sufrir. ¿Qué pasó, hermanos? Se separaron. Amén. Imagínense que cuando llegó Pablo y Silas, ¿verdad? Y le preguntaron a los hermanos: ¿y dónde está Bernabé? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde se quedó? Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Mire, hermano, algunos eruditos creen que Bernabé se lleva a Marcos ya que lo quería restaurar, ya que más adelante Marcos es un buen ministro. Pero sin embargo, por ahora Pablo le está dando una lección a Marcos, y una lección necesaria. Le está dando una lección necesaria a Marcos, donde con este suceso le deja saber a Marcos y a nosotros que si alguien desea
un ministerio o anhela un ministerio al ancianato o al pastorado o a trabajar en la obra del Señor en una iglesia local, debemos de perseverar. Debemos de perseverar. Porque en ocasiones necesitamos aprender este tipo de lecciones, hermanos. Ya que si nuestras acciones son las mismas en el ministerio por años, lo dejo, lo tomo, lo dejo, lo tomo, lo dejo, lo tomo. Hoy sí, mañana no, lo dejo, lo tomo. No me gusta esto, no participo, no me gusta lo otro. Que se haga a mi manera. Así no se va a avanzar. Así no se va a avanzar. De repente necesitamos aprender lecciones. Todo parece indicar, hermano, que Bernabé tendría que haberse sometido. Ya que después de la separación, el verso dice que la iglesia encomendó a Pablo y a Silas a la gracia del Señor en este segundo viaje misionero que iban a comenzar. ¿Estamos contentos, hermano? Más sin embargo, dentro de la soberanía de Dios, vemos también que el trabajo que hizo Bernabé con Marcos ayudó. Ya que después vemos a un buen ministro, es el que escribió el Evangelio de Marcos. Pero por el momento necesitaba aprender una lección. Imagínese, hermano, cuando iba Bernabé a Chipre con Marcos. Porque si en ocasiones nos pasa, ¿no? Cuando salimos del culto, ¿verdad? Y ya viste lo que dijo el pastor. No me quiso llevar al segundo viaje misionero, ya viste. Queriéndole meter cizaña, ¿verdad? ¿Qué cree que le hubiera dicho Bernabé a Marcos? Ay, víctima eres, pobrecito. No, hermanos. No, seguramente le dijo, pues, fuiste bien irresponsable. Fallaste. Fuiste bien inconsciente. Ya, cambia, no puedes seguir así. El ministerio es de perseverar. Ya no seas tan irresponsable. Quizá, ¿no? Quería que le diera por su lado. Y así pasa, hermanos. Verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Ya ves, se da cuenta? Al parecer, Bernabé se tuvo que haber sujetado a Pablo. ¿A quién se le encomienda este viaje? A Pablo. Y es donde él escoge a Silas. Hermanos, nadie es indispensable en la obra del Señor. Solamente Cristo. Si alguien no quiere, otro con responsabilidad va a querer. Amén. Verso 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Note esto, hermanos. De donde iba a partir Pablo y Silas, Siria y Cilicia eran lugares montañosos. Así que el viaje iba a costar mucho cansancio, porque iban hacia la cima. Y con esto Pablo, con más seguridad, o con esto vemos que Pablo con más seguridad, seguramente dijo, no me llevo a Marcos, porque este viaje va a costar mucho y no va a ser fácil para él. Repito, seguramente le perdió la confianza. Pregunta, ¿qué hicieron cuando llegaron? Confirmaron las iglesias. Dice, confirmando las iglesias, es decir, seguramente enseñaron, seguramente se cercioraron de que iban creciendo, seguramente se cercioraron de que cómo iban en la doctrina, seguramente, amados hermanos, miraron algunos problemas, porque todas las iglesias sufren de ciertos problemas, y quizá, hermanos, dieron consejería, no sé, pero fueron de mucha bendición. Amén. Pues ahí van, en ese segundo viaje misionero, donde ya saben lo que van a enfrentar, donde ya saben que hay cansancio, donde ya saben que hay sufrimiento.
verso 1 del capítulo 16. Ya vamos a terminar, hermanos. Después llegó a Derbe. ¿A dónde llegó, hermano? Y Listra. ¿En dónde lo habían apedreado anteriormente? En Listra, fíjese bien, Después llegó a Derbe y Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer piadosa, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, una vez que pasaron por Cilicia y Siria, confirmando las iglesias de esta región, la Escritura dice que llegaron a Derbe y a Listra, hermanos. Repito, ¿se acuerdan lo que le pasó en Listra a Pablo? Casi lo matan. Bueno, llegan a Derbe y a Listra, y cuando llegan a estas ciudades, las iglesias que habían dejado plantadas, ahí la palabra del Señor dice que había un cierto discípulo llamado, ¿qué? Timoteo. ¿Qué es esto? Esto es el fruto del primer viaje misionero. Esto es el fruto del primer viaje misionero. ¿Qué dicen estos versos de Timoteo? Número 1, era discípulo. 2, era hijo de una mujer judía creyente, es decir, al parecer la madre de Timoteo también había tenido su conversión. 3, su padre de Timoteo era griego. 4, las iglesias de Listra e Iconio le daban buen testimonio de él. Y 5, Timoteo era un jovencito. A ver, jovencitos, levanten su mano, jovencitos. Aquí tenemos 2. Ahí hay otros 2. Aquí 2. Aquí hay otros 2. Ahí hay otros 2. Oh, ahí hay otros 2 también. Atrás hay otros 2. No, nosotros somos de 50, hermanos. Bueno, jovencito, nuestro hermano Rubén está jovencito. Era joven. Dice que este era discípulo. Y ser discípulo en el contexto de lo que le había pasado a Pablo sobre el apedreamiento, donde seguramente Timoteo lo sabía, no era fácil. Sin embargo, al mostrar el pasaje que Timoteo era discípulo, esto nos deja saber, repito, nos deja saber que hubo fruto en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Así de que vemos a un joven que es discípulo. A ver, jovencitos, ¿saben lo que es un discípulo? Han de decirlo como estos, ni los grandes saben. Como lo dije en unas clases pasadas, ¿verdad? Un discípulo genuino, amados hermanos, a un discípulo genuino, escuche bien, quizá le va a parecer duro esto, pero escúchelo. A un discípulo genuino no necesitamos obligarlo a que venga a los cultos. El que es discípulo no va a buscar pretextos, es más, va a quitar los pretextos. Un discípulo tiene que saber que tiene que venir a los cultos, discípulo. Y como lo dije en una clase, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Un discípulo sabe que el día del Señor no es el día del fútbol. Sabe que el día del Señor no es el día de la carne asada. Sabe que el día del Señor no es el día de quedarme en casa a ver películas. Sabe que el día del Señor no es el día de ir a pescar. Sabe que el día del Señor no es el día de echar mecánica. Sabe que el día del Señor no es el día de lavar la ropa, es el día del Señor. Un discípulo sabe eso. Un cristiano genuino, amados hermanos, sabe que pase lo que pase, sirve al Señor. Y con esto no estoy diciendo que es un super ungido, no. Lo que estoy diciendo es que aunque tenga sus altas y sus bajas, y tenga necesidades y pruebas, va a servir al Señor. Un cristiano genuino no necesita que algo pase para buscar a Dios, hermanos.
No necesita eso. No necesita eso. Vino el COVID y las iglesias llenas. Se fue el COVID, las iglesias vacías. Vino el Micrón y las iglesias llenas. Se fue el Micrón y las iglesias vacías. Vienen las guerras y las iglesias llenas. Se acaba la guerra y las iglesias vacías. Viene Trump. Hermanos, usted no necesita que le pase algo o que ocurra algo para usted servir al Señor. Pasa algo y todos en Facebook, ¿verdad? Poniendo textos bíblicos. Ni cristianos son. Usted no necesita eso. Sigue diciendo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Mire, hermano, lo que dice. Hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Algunos comentaristas creen que Timoteo, antes de su conversión, fue influenciado por su padre griego, a lo que a los griegos les gustaban los deportes. Ya que más adelante Pablo le dice a Timoteo, cuando estaba pastoreando a Timoteo y estaba desanimado, le dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Qué es esto? Esto es que al parecer Timoteo, cuando yo era pastor, se desanimó en el ministerio y se refugió en el ejercicio. Por eso Pablo le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ocúpate de la piedad. Y así le pasa a muchos cristianos, hermanos. Se desaniman, dejan de ir a la iglesia y ¿sabe a dónde se van? Se van al gym. Allá están en el gym, en el día de culto. Allá están en el gym en el día de culto. Se desaniman y se van a pescar. Qué cosa, ¿verdad, hermano? Allá uno los ve en Facebook, en el día de culto. Ese cuerpecillo que usted tiene y que yo tengo, ya no le queda mucho tiempo. ¿Ok? Hablando de lo que tenemos, no voy a decir que levante la mano el que tenga 50 para arriba, pero mucho tiempo ya no nos queda, hermanos. Y nos vamos a enfrentar con una realidad. Nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿No se da cuenta que le cuesta pararse en las mañanas? Después de las 10 de la noche que comió tacos. ¿Qué más vemos? Dice el verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Se cree, amados hermanos, que Listra e Iconio son 21 horas caminando. Y el testimonio de Timoteo era muy notable en estas iglesias, tanto que cuando Pablo lo conoce, toma a este joven para el ministerio. Toma a este joven para el ministerio. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pregunta, ¿lo circuncidó para salvación? No. ¿Por qué lo circuncidó? No lo circuncidó por salvación. Eso quedó claro, que la salvación es por gracia y no por las obras de la ley. Tampoco lo circuncidó por miedo a los judíos. No. Pablo ya sabía lo que era predicarle a los judíos. Lo circuncidó, ya que Pablo regularmente, cuando llegaba a una iglesia a predicar como estrategia, iba a las sinagogas donde había judíos y gentiles prosélitos. Por lo tanto, si no estaba circuncidado Timoteo, no lo iban a dejar entrar. Aparte, hermanos, al saber que Timoteo era de padre griego, se iba a recibir mucho desprecio. Ahora, ese verso dice que Pablo quiso que fuera con él. Verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Es un joven.
Es un joven. Si lo último que quiero hacer notar en este sermón, hermano, es que en estos pasajes es que Timoteo era un joven. Y esto de que Timoteo era un joven habla de que Pablo lo toma, como ponen algunos comentaristas, lo toma para que más adelante sea su relevo. ¿Y sabe qué? Así pasó. Fue su relevo. ¿Quién? Timoteo. Repito, algunos eruditos exponen que Pablo toma a Timoteo ya que lo ve como un relevo. ¿Lo ve joven? ¿Jóvenes? ¿Joven? ¿Jóvenes? 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 A ti te estoy hablando. Porque está más joven que nosotros. ¿Lo ve joven? Y lo toma como un relevo. Y dice, a este me lo llevo a las misiones. ¿Y después qué fue Timoteo? Pastor. Repito, algunos eruditos creen que Pablo busca un relevo para el ministerio porque nosotros los pastores, hermanos, tenemos fecha de caducidad. Es verdad. Yo no sé cuántos años me va a dar el Señor, pero... Imagínense, hermano, que yo tenga 70 años. Y dirán algunos, ya no le falta mucho, ¿verdad? Tengo 54. De verdad, hermanos. Yo creo que lo he comentado con el hermano William, y esto es preocupante. Jóvenes que están escuchando, y cuando hablo de jóvenes, Leví, Génesis. No está diciendo que no, ya. Ya renunció antes de empezar el viaje. Imagínese, hermano, que yo tenga 70 años. Un ejemplo, y me revele me revele otro viejito de 75 años. ¿Para qué, hermanos? A ver, vamos a levantar a este pastor. Yo tengo 70 años, un viejito de 75 años. Necesitamos jóvenes pastores. Imagínense que aquí los ancianos, tengamos 70 años. ¿Dónde están los que van a ser pastores? ¿Dónde están? A ver, jóvenes, yo los quiero inquietar hoy, hermanos. ¿Dónde están los que van a ser pastores? A los que les vamos a decir, tú vas a seguir ahora. ¿Con qué empecé? Necesitamos un grupo de ancianos. A mí me gustaría que hubiera un joven. Hermanos, de verdad, es preocupante. ¿Saben dónde están los jóvenes ahora? En los juegos. Es preocupante. Es sano que haya pastores jóvenes. Mire bien, hermanos. Escuche bien, hermanos, lo que le voy a decir. Si el Señor llama a algún joven de esta iglesia al pastorado, nosotros que somos experimentados, no nos pongamos celosos ni envidiosos. Porque Dios no los está levantando para que sea nuestra competencia, sino para que sea nuestro relevo. Usted y yo no todo el tiempo vamos a estar aquí. 54 años, 60 años, no todo el tiempo. Así de que, jóvenes, tomó un joven el apóstol Pablo. Lógicamente ya vimos sus cualidades, ¿verdad? Era un discípulo. Era un discípulo. Y si algún joven anhela ser pastor, eso lo debemos nosotros de elogiar, hermanos. Ya que en este tiempo los jóvenes pues solamente quieren estar en el teléfono, en otras cosas. Y nosotros sabemos, hermanos, que nosotros no vamos a vivir para siempre.
Está muy bien. Oremos por ellos. Amén. Verso 4. Ya vamos a terminar, hermanos. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Eso ya lo hablamos en el tema pasado, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? Aprendemos que una iglesia necesita un cuerpo ministerial que esté unido en la doctrina, que los que ministran, los ancianos, perseveren, no se ausenten. Y a la vez anhelar, hermanos, que haya pastores jóvenes. Anhelar que dentro de la iglesia el Señor esté llamando pastores jóvenes. ¿De dónde van a salir? Pues de aquí, hermanos. Y que nosotros como viejos, como experimentados o en lo poquito, les ayudemos doctrinalmente, les ayudemos con el testimonio, seamos de apoyo para ellos, porque no siempre todo el tiempo vamos a estar aquí. El Señor puede decir hasta aquí, el hermano Arturo. Nadie es indispensable, el único indispensable es Cristo. Así de que perseveremos, hermanos. ¿Se pone de pie?